Hola, ¿qué tal, compañeros? Somos nosotros el equipo número 100. Nuestro tema son las subculturas delictivas. Una subcultura es una cultura de carácter marginal que se forma en el interior de una cultura hegemónica que mantiene rasgos diferenciados al mismo tiempo que comparte otros. Estos rasgos pueden abarcar elementos como el vestuario, el tipo de música, las formas del lenguaje y los intereses. A pesar de tener rasgos diferenciados, estos son tolerados por la cultura hegemónica. De aquí se desprende que las subculturas no tienen un carácter de confrontación en su origen, sino que operan como canalizadoras de las inquietudes que no están representadas en la cultura hegemónica. El término subcultura o contracultura hace alusión a lo contrario. Se puede definir como un sistema de valores separado del sistema más amplio de cultura. Dificulta la integración y puede dar lugar a conflictos notorios. La subcultura del delincuente, según el autor Albert Cohen, dice que no se trata de sistemas de desorganización, sino que dentro de ellas se pueden encontrar sus propios sistemas de normas y distintos a las normas del resto de la sociedad. Según Cohen, estas subculturas nacerán como una reacción natural de las personas que se encuentran en la parte más baja de la pirámide social, como una forma de alcanzar sus metas. Para que surjan es necesaria la existencia de varios individuos con normas y expectativas similares. También nos habla de tres elementos que existen en las subculturas delictivas. En primer lugar, encontramos el elemento emotivo, formado por amistad y reconocimiento por parte del grupo. En segundo lugar, encontramos el elemento cognitivo, que traería consigo el aprendizaje de costumbres, hábitos y valores de la subcultura. Por último, está la contraposición a las normas establecidas. Por lo general, los grupos integrados por miembros más jóvenes no buscan beneficio económico, sino lo único que buscan es conseguir y mantener determinado estatus mediante la realización de actos delictivos. Es decir que estando dentro de estas subculturas, estas personas no les importa si cometen un delito con tal de obtener un estatus o un rango, digámoslo así, dentro de la subcultura, para sentirse aceptados sí, pues en ese grupo. Cohen también nos hace una diferenciación entre los jóvenes de distintas clases sociales. Los de clase media suelen tener aspiraciones profesionales y a la vez un rechazo a la violencia, a diferencia de los jóvenes de la pirámide social que se encuentran más abajo, los cuales no tienen muchas aspiraciones y ven la violencia como un modo de resolver un conflicto. Yo creo que, bueno, en mi opinión personal, creo que estos son solo teorías y generalizaciones, y pues los comportamientos de los individuos, así como su estatus, pueden variar mucho y dependerá más de un problema de crianza y de valores, y no tanto a la clase social a la que pertenecen, porque muchas de las veces encontramos que pues familias disfuncionales en las cuales hay miembros en los que no se, miembros de la familia los cuales no se sienten aceptados en su mismo hogar. Es entonces que encuentran este estos intereses, los encuentran en las subculturas, y ya cuando están dentro de estas subculturas, para crecer dentro del grupo, pues están muy propensos a delinquir,
yo voy a hablar de la solución delictiva. Aquí, por ejemplo, Cohen nos explica cómo un joven de clase obrera tiene tres posibles vías para, para solucionar el problema de estatus. Con esto nos referimos a la falta de reconocimiento por el grupo de referencia. Aquí son tres ejemplos. Una podría ser esforzarse por ser un chico aplicado. Dos, renunciar a sus aspiraciones y asumir el papel de chaval. Tres, escoger la vida de una subcultura delictiva. La delincuencia es un medio de conseguir un estatus. El autor nos dice que la actividad delictiva de bandas juveniles sea principalmente expresiva y con ello obtener el reconocimiento de los demás. Por otra parte, en la medida que las nuevas fuentes para el estatus son rechazadas por la colectividad, un grupo así solo puede vivir aislado del mundo exterior. El libro de Cohen está concentrado en la aplicación de una subcultura juvenil, cuya delincuencia es principalmente explicable. Aquí también nos habla, por ejemplo, del clore. En su teoría pueda ser que la aplicación no solo las subculturas expresivas que los autores denominan conflictuales. Clore acepta que la visión de Cohen acerca de las subculturas expresivas una buena aplicación del comienzo de una actividad delictiva en el marco de una subcultura, pero esta delincuencia expresiva puede transformarse en una delincuencia instrumental. Otras concepciones acerca de las subculturas. Nos comenta Miller que el prototipo de delincuente no es una persona rebelde que recurre a la inversión de sus valores como medio de ser reconocido, sino es una persona conformista a los valores que se le transmiten en su propia clase social, principalmente en la clase baja. Algunos de los valores que se les transmite, la masculinidad, la búsqueda de excitación, la capacidad de triunfar y la autonomía. Y son los valores que ayudan a la formación de grupos de chicos adolescentes dentro de los grupos de delincuencia. Sí, la delincuencia y la excitación, nos comenta Matza, este, que el delincuente subcultural valora positivamente justo lo que la sociedad rechaza. Es incomprensible el sentimiento de culpa que ellos manifiestan. Y nos dice que también el delito propio de las subculturas juveniles no es un acto totalmente alejado de la moral, este, sino que encuentra relación con algún valor reconocido de esta cultura. Su aspecto central es el reconocimiento de la diversión al ocio, que influye de manera prevalente entre las personas adolescentes. La delincuencia juvenil subcultural no es un fenómeno propio de las clases bajas, sino que se espera que también adolescentes de todas las culturas sociales participen en las subculturas juveniles, uh, para ser parte de este tipo de grupos. Nos dice Matza que la mayoría de los adolescentes no prevalece la conducta delictiva,
sino que se trata de un comportamiento minotario de, de que la delincuencia es una adaptación desviada a los valores, pero que también puede ser convencional, que se expresa a través del deporte. Las consecuencias de la política criminal, nos dice Clower, que el joven de clase obrera incrementa las oportunidades de formación y de trabajo en los barrios deprimidos de las sociedades. Y estas son actuaciones más efectivas para que puedan pertenecer a un grupo delictivo. Cohen nos dice que otra alternativa consiste en que no se desvalore al joven obrero, en que no es nada fácil para ellos llevar a cabo estos sacrificios, y que para poder aumentar su competitividad y sus consecuencias económicas. Mazza nos dice que la persona puede desarrollar técnicas de neutralización y se requiere distanciamiento del orden convencional. Para ellos es una sensación jurídica respecto al aparato legal. Los planteamientos actuales se manifiesta primero en el fenómeno de las bandas de barrio, bandas que tienden a delictir en un determinado territorio. Y su segundo planteamiento son las bandas de jóvenes que realizan la violencia contra otros grupos, como los inmigrantes, como los homosexuales, los mendigos, indígenas, entre otros más. Las subculturas ideológicas, como los neoazis, se diferencian de las bandas de barrio por las razones de las ideologías que apoyan la violencia, la globalización del fenómeno y por tipos de delitos, ¿sí? Y estos se separan para determinados tratamientos y para poder explicar si son teorías subculturales o teorías criminológicas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Bracamontes. Bueno, a mí me tocó exponer las subculturas ideológicas, ¿sí? Les voy a exponer ahorita un poquito, explicarles cómo surgieron, cómo son sus fenómenos, cómo fue este hecho y a partir de cuándo, ¿sí? Bueno, a partir de los años 70 comenzó la teoría de las subculturas delictivas, ¿sí? Este es un amplio, o sea que estudio que podemos decir que tiene muchos márgenes, ¿sí? Que se puede ir por diferentes lados, ¿sí? El estudio nos dice que este fenómeno comenzó en los años 70, ¿sí? Todo quiere decir que por su forma de vestir, su ideología, sus objetos eran de una cultura delictiva, ¿sí? Por su forma de ser nos los quiere decir, ¿sí? Coleman nos dice que estas culturas forman parte de lo denominado cultura juvenil. Este concepto empieza a tener sentido a partir de los años 70 y como nos dice que a consecuencia del conjunto de factores son el incremento del poder adquisitivo de la juventud, como consecuencia de la mayor riqueza del país, la extensión de la educación y la consiguiente creación de espacios intermedio entre la niñez y la entrada en el mundo adulto. Esto nos quiere decir que como se les abrió un espacio a estas personas, ellos se fueron haciendo hacia esa cultura, ¿sí? Se fueron creando, se fueron, ¿cómo se puede decir? Desenvolviendo, creando un ámbito de diferentes posturas, ¿sí? Estas subculturas traen un estilo de identificación
a grupos de jóvenes como eran los hippies, los mods, los rockeros, los punk, los skinheads, sí, por citar algunos, sí, eran muchísimos más. Surge una determinado más en el país mayor, en Inglaterra, sí, ahí fue donde comenzaron. Rápidamente se extendieron por todos lados con su música hasta llegar a Estados Unidos, sí, que fue también donde tuvo mucho auge, sí. Bueno, para nosotros que por ahí nos podemos dar cuenta de esta situación, sí. Según Ham, para la interpretación criminológica de este fenómeno no es válida la teoría de las subculturas, pues pese a que la mayoría de los skin proceden de las clases obrera, no es su falta de oportunidades legítimas lo que induce a los actos violentos, sino que detrás de estas personas existen culturas, valores, estilos de música que propician este tipo de comportamientos, ¿sí? Nos dice que no tiene nada que ver con que eran personas de clase baja, ¿sí? Nos dice que eso no tenía nada que ver, sino que era su estilo, sus valores y su música lo que propiciaba a que existieran esto. Esto nos decía Ham, ¿verdad? A diferencia de Coleman. Klein, en 1995, considera que las políticas criminales que había en Estados Unidos hacían que este fenómeno se fuera haciendo hacia un lado, ¿sí? Nos dicen que Estados Unidos, para combatir este fenómeno, trataba de disminuir y afiliar las bandas, mejorando la cohesión de la comunidad, realizando trabajos sociales con personas integrantes de las bandas para alejarlas de este mundo, ¿sí? Y las políticas conservadoras, que era lo que basaba la mayor presión política sobre estas bandas, y las fueron haciendo a un lado, y más a consecuencia de que endurecieron las penas en ese país. Pues a consecuencia de eso, pues fueron más arrecholándolas, ¿no? Haciéndolas más a un lado. Ham considera, en primer lugar, que deben tomarse en cuenta la vinculación de la ideología skin con el discurso antiminorías dominante en los años 80. Aquí entra ese término, ¿sí? Antiminorías. Bueno, haciendo ver que una forma de prevenir estos fenómenos consiste en evitar discursos ideológicos que tienden a estigmatizar a las minorías, ¿sí? Pues igual, como les mencionaba, con sus políticas y sus discursos y sus penas, endurecían para hacerlos más débiles a esta raza, ¿sí? A esta subcultura. Bueno, Albert Cohen, en 1995 a 1981, todo el desarrollo de su teoría sobre las subculturas nació de la posición de que toda acción es el resultado continuo de esfuerzos para solucionar problemas de adaptación, ¿sí? La mayoría de los problemas de adaptación se solucionan de forma normal, pero hay algunos casos en donde las personas eligen soluciones desviadas, ¿sí? Esto es lo que dice Albert Cohen, ¿sí? Entonces, a mi punto de vista, y ya envolviendo todo, cada autor maneja diferentes posturas de cómo visualizó las subculturas, ¿sí? Cómo las vivió en aquellos años, ¿sí? Dejando un poco de lado los problemas que, a lo mejor aquí ya no toqué ese tema, ¿verdad? Pero los problemas psicológicos que estas personas traían a consecuencia del lugar a lo mejor donde se desarrollaban, ¿verdad? O a lo mejor, no sé, el estado social donde ellos se encontraban los propiciaban a que se vivieran una subcultura así. A lo mejor ahí encontraban el cariño familiar que no tenían en un espacio de casa, ¿sí? Entonces, para terminar, nada más me queda hacer el siguiente comentario. Sí, la subcultura es un tema muy amplio, ¿sí? Aquí manejamos diferentes autores. Bueno, trató de abarcarse un poquito más, de hablar más en general que en específico. La problemática de la delincuencia juvenil es un tema de total relevancia para todos los sectores de la sociedad, ya que pareciera que es un fenómeno que no tiene control y sigue en crecimiento constantemente. En respuesta a ello, se ha ido generando una serie de teorías que busca dar una posible solución a tan grave situación. Para esto hablaré un poco
acerca de la teoría de las subculturas delictivas, la cual pues sabemos que su principal autor es Albert Cohen. Nos dice Albert Cohen: cuando una comunidad de personas comparte costumbres, creencias, códigos de conducta, valores, prejuicios, entonces esta comunidad está unida por una cultura común. Ahora bien, es posible que dentro de esta cultura o de este grupo unido existan subgrupos que, si bien se identifican con el grupo en cuestiones fundamentales, se distinguen de él en algún aspecto relevante. Para este subgrupo se utiliza una expresión llamada subcultura. Cuando en este subgrupo se aplaude, se premia, se reconoce, por lo menos se le justifica o se excusa lo que el resto del grupo le desaprueba, condena o rechaza, considerando que tiene que ser castigado, entonces a este subgrupo se le denomina subcultura delictiva. En su teoría, Albert trata de explicar acerca de lo que considera el retrato robot de la delincuencia juvenil, que está compuesto por jóvenes del sexo masculino pertenecientes mayoritariamente a las familias de clase obrera. Para él el origen lo atribuye realmente pues a esto, a que los jóvenes son mayormente de familias obreras. Entonces, a ellos el alcanzar a la clase media o buscar un estatus en la sociedad se les dificulta porque no tienen las mismas posibilidades. Entonces dice que pues su frustración y todo lo que ellos, el problema que ellos cargan, pues es también por vivir en un mundo tan competitivo. Dice que el desarrollo de su teoría sobre las subculturas nació de la proposición de que toda acción es el resultado de continuados esfuerzos para solucionar problemas de adaptación. Es decir, que la mayoría de los problemas de adaptación pues se solucionan en forma normal, forma natural. Pero hay algunos casos en donde las personas eligen soluciones desviadas. Pues lo que decimos, o sea, empiezan a delinquir porque pues quieren, a veces no es tanto por, no sé, como por tener una paga o algo así. A veces ya lo hacen por ver infeliz a la demás gente, por sentir esa satisfacción de gloria. Entonces, dice que para que esto termine, en su teoría dice que hay 3 soluciones. Una se produce por la vía del máximo esfuerzo, donde el joven entiende que sus posibilidades de conseguir el estatus de la clase media son limitadas, pero acepta el reto y se esfuerza para obtener logros que le permiten adquirir el reconocimiento de la sociedad. La segunda vía es asumir la existencia de pocas probabilidades para tener éxito y acepta el modo de vida que se tiene. O sea, se toma distancia con la clase media y ya. O sea, ya él se olvida de eso, de querer competir para llegar a eso. Y la tercera consiste en involucrarse en la subcultura delictiva, para solucionar el estado. Ahora les
les voy a estar platicando un poquito acerca de un ejemplo de subcultura delictiva, el cual es la narcocultura. Ese es un grupo que fomenta la violencia de manera significativa, cual tiene su propio lenguaje y sus propios medios de comunicación. Es aparentemente un mundo aparte que en ocasiones intenta penetrar a nuestro mundo cotidiano en la búsqueda de aceptación social. Pues cabe resaltar que cada vez más en este tipo de subgrupo, de subcultura delictiva, pues es preocupante porque cada vez más es más jóvenes, más personas que por tener o sentirse aceptados en algún grupo, pues llegan al mundo de la delincuencia. Para sentirse lo mejor realizados, podría decirse, para tener lo que pues a veces no se tiene económicamente, algún vacío que sientan ellos, a veces no es tanto de que pues necesiten dinero, sino la aceptación y pues el reconocimiento de un grupo. Entonces, el profesor nos hizo llegar una investigación acerca del narcotráfico en Tijuana, el perfil de los narcotraficantes, en el cual nos habla un poquito de las edades, de los apodos, cómo se consiguen, de varias cosas. Hablando de edades, pues habla un poquito de que el delincuente en su mayoría en este lugar van de los 25 a los 37 años. Cabe mencionar que no nada más es esas edades y no nada más en Tijuana existe la narcocultura, o sea, existe en todo el país. También nos habla sobre los apodos que el narcotraficante se le dan por lo que hace, por su nombre, por la manera en que él pues desaparece los cadáveres, etcétera. Habla también acerca del significado de los tatuajes a veces que tienen o que se hacen estas personas. Bien, nos habla un poquito del tipo de vehículos. Hasta eso nos habla esta investigación acerca de los vehículos en los que ellos se trasladan. Son infinidad de vehículos, de marcas, de todo. La forma en cómo envuelven ellos o cómo pasan esa droga a su mayor proveedor, que es Estados Unidos. Ese es otro perfil del narcotraficante. Otro es las formas como matan a sus víctimas. O sea, de cómo los ejecutan. De la forma de cómo deshacen los cadáveres, como ya había mencionado. En su mayoría, pues prenden fuego a la víctima para eliminar todo requisito de delito y alejar a las autoridades de los culpables. O sea, ahora sí que no quede ningún tipo de prueba en contra de ellos. Pues todo esto nos lleva a la conclusión de que los subgrupos delictivos
a veces tampoco es por que no se tiene dinero o cosas así. Yo en mi humilde opinión pienso que también es falta de valores, falta de educación, de, de amor. Yo pienso que también es algo muy, bueno, muy a menudo se ve. Las, uh, las familias que están un poco desintegradas, un poco, o sea, así que pues no tienen, los jóvenes, las personas no tienen ese cariño en su núcleo familiar, pues simplemente pues salen a buscar ese amor, salen a buscar esa aceptación, salen a, a que alguien más los felicite por algo que hacen, que a veces pues no es lo correcto, pero sin embargo pues lo felicitan y le aplauden y todo, lo premian. Entonces, pues sí, las subculturas delictivas son una forma de que las personas eh, gritan para mí de que aquí estamos, de que se quieren de que aquí estamos, de que se quieren dar a conocer, que se quieren dar a saber, pero pues obviamente pues no es la forma correcta. Entonces, pues es lo único que puedo comentar. Busquemos alternativas para, si no nos sentimos aceptados en esta eh, sociedad, que buscar pues formas a lo mejor diferentes para no entrar a este mundo de delincuencia, que pues al final de cuentas nos va a llevar a donde, si no es a la cárcel, va a ser a la muerte, que es prácticamente inevitable, la verdad. Entonces, pues sería todo por nuestra parte. Y pues fuimos el equipo número 5 y muchas gracias por la atención.